muy mencionado por todos, cuando en algún momento, ¿quién no ha dicho Filipenses capítulo 4, versículo 13? Filipenses 4:13. Amén. Y hasta rima con todo, Claro. es el versito, Filipenses 4:13, ahí va a estar la palabra de Dios. Así que bien, abrimos la escritura en el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, y dice de la siguiente manera, amén. A ver si ya lo hemos encontrado. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo Amén. repetimos, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién decía esto? Pablo. El apóstol Pablo, amén. Una palabra maravillosa, una palabra en la que el apóstol escribía a los hermanos de la iglesia de Filipos, amén. Queremos recordar que esta era una iglesia importante que tenía una estrecha relación con el apóstol Pablo, así que Amén, gloria a Dios. ellos era mutuo, digamos, esa relación. Ellos se amaban entre sí, ellos tenían amor ferviente, cordial. De hecho, Pablo escribe esta epístola a la iglesia. Esto lo predicaba ayer en el culto. Esta es una predicación que ayer tuvimos en el culto y que fue donde sentimos la presencia de Dios, porque podía explicar esto de que Pablo tenía esa estrecha relación con la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos era una iglesia muy bendecida, era una iglesia que era muy dadivosa, que compartía las ofrendas, que juntaba bienes y ofrendaba y enviaba a los hermanos de Jerusalén y a los hermanos de... enviaba ofrendas al apóstol Pablo. Así que había una relación, un vínculo, digamos, muy estrecho entre ellos. Y la iglesia, y Pablo escribe esta epístola porque esta iglesia se sentía como preocupada, se sentía como desalentada por el largo proceso que Pablo estaba pasando de estar encarcelado. Entonces ellos estaban un poco desalentados. Sin embargo, el apóstol Pablo les comienza a escribir porque el libro de Filipenses está catalogado como el libro del gozo, de la alegría. ¿Amén? Amén. Así que donde Pablo les decía que debían estar gozosos, que siempre debían estar atentos y gozosos y fervientes en el amor de Cristo. Pero Amén. bueno, esta iglesia tenía varias particularidades. La iglesia de Filipos tenía varias particularidades. Esta iglesia la fundó Pablo. Exactamente, la fundó Pablo junto a Silas y Lucas y había alguien más, amén. Creo que lo tengo por aquí. Y Timoteo era el otro. Amén. Amén. Y si Pablo la fundó, le enseñó la verdadera tal cual. verdad. Exactamente. O sea, no le anduvo con medias tintas ni con Exactamente. grises, sino que la verdadera doctrina de Jesucristo la implantó en todos los integrantes de la iglesia de Filipo. Y lo bueno es que la iglesia pudo recepcionar esto y entenderlo. Claro. Amén. Aprendió bien a apreciar lo que es la verdadera doctrina de Jesucristo, tanto lo que es amar la palabra de Dios, Amén. amar a Cristo, poder día a día aprender más de la palabra de Dios y Amén. del conocimiento de Cristo en sus vidas. Amén. Y hay algo importante que tenemos que resaltar de la iglesia. A ver, cuando estamos hablando de la iglesia de Filipos, tenemos que darle a entender a los hermanos que están del otro lado también, decirles que estas mismas cualidades son las que deben existir en la iglesia en nuestros tiempos. Actual. Nosotros como iglesia, no estamos hablando de la institución, no estamos hablando de un cartel o una determinada denominación, estamos hablando de nosotros como iglesia, como templo del Espíritu Santo. Cada persona
que recibe la palabra de Dios tiene que recibir esa doctrina bien implantada, amén. Y esta era una iglesia que tenía, fíjense que una de las cualidades que tenía esta iglesia era que el propósito de ellos, de los hermanos de la iglesia de Filipos, el propósito no era tener más riquezas, no era tener más bienes materiales, no era trabajar para hacer un super templo, sino era tenían como propósito de vida seguir a Cristo. Seguir y servir a Y Cristo. servir a Cristo. Amén. ¿Y saben qué? Lo otro, ¿cuál era la esperanza de esta iglesia? Hermanos, ustedes que me están escuchando del otro lado, yo ayer les preguntaba a los hermanos y les decía, hermano, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es? Tener un futuro mejor, un futuro próspero, tener un trabajo, tener Estabilidad. tener estabilidad económica, laboral. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Que el país mejore, que la economía mejore? Bueno, la iglesia de Filipos tenía como esperanza lo que cada cristiano debe tener en su corazón, la esperanza de la vida eterna. Amén. ¡Qué tremendo! Amén. Amén. Amén, porque ellos, motivados por ello, motivados por la esperanza, por el amor a Cristo, ellos tenían la capacidad también de servir a los demás. Amén. Tenían Amén. la capacidad y la sensibilidad de poder extender la mano al que estaba necesitado. Ellos realmente era una iglesia que prestaba un servicio dentro de la Amén. comunidad Amén. en ese tiempo, porque ahí relata que había mucha ayuda hacia los más necesitados, hacia los más pobres. Amén. Era una iglesia bendecida, era una iglesia que tenía la capacidad de bendecir a otros. Y esto no pasa, tenemos que entender una cosa que, cuando muchas veces uno da de corazón o uno puede ver que hay alguien que está necesitado y puede de todo corazón extender la mano, esto no pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender esto. A ver, cuando nosotros damos, cuando nosotros decidimos en nuestro corazón dar algo, y yo lo decía ayer mientras ofrendábamos, amén, usted lo que ha traído destinado como ofrenda para dejar en la iglesia, no lo dé por la obligación, no lo dé porque usted sabe que tiene que ofrendar o tiene que diezmar. Usted tiene que darlo porque usted con su ofrenda y con su diezmo está honrando a Dios. La palabra de Dios lo enseña así. Amén. Amén. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Escritura. Amén. Y esto es lo que tenemos que entender. Yo doy lo que doy, no por ser visto, no porque soy bueno, sino porque me lo están exigiendo, me lo están pidiendo, sino que yo doy lo que doy porque yo con mi actitud quiero honrar a Dios. Y una actitud de agradecimiento a Dios por lo que Él también nos da a nosotros. Amén. Porque todo lo que nosotros tenemos es porque es dado de parte de Dios. Amén. Porque Él nos ha provisto de todo lo necesario y lo suficiente. Y ahí es donde entra también el principio de la siembra. De la siembra y de las cosechas. Amén, amén. Ahí es donde entra el principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosecharás. Amén. No pretendamos sembrar hoy, o sea, digámoslo como una metáfora, ¿no? Se dice así, de sembrar una semilla de manzana y querer cosechar peras. Amén. O sea, digámoslo así simplemente. Pero simple. esto, a ver, Naya, esto ahí, a ver, muchas veces hay personas que esto no lo entienden. La ley de... a ver, apartándonos un poquito de lo que estamos hablando, la ley de la siembra y la cosecha, o el principio de la siembra y la cosecha, hay muchas personas que no lo entienden, porque lo primero que la persona piensa es que va a lo económico, ¿sí? Piensa que para tener más plata tiene que dar más plata, y esto no funciona así, o sea, no funciona así en el área económica. Sí puede funcionar así, pero hay ciertos criterios que hay que entender. Saliendo del área económica, yo no puedo recibir cariño, no puedo recibir afecto, no puedo recibir contención si yo no sembré primero estas cosas. Amén. Entonces, a ver, si yo no tengo esa capacidad de que la gente, porque esto lo hemos visto muchas veces, la gente dice, bueno, nadie me quiere, todos me han dejado solo. Yo lo he escuchado de personas grandes,
Cuando yo necesito, nadie está a mi lado. Lo he escuchado de boca de personas cercanas, pero es donde entra ese principio. Si vos no sembraste amor, si vos no sembraste cariño, si vos no sembraste afecto, si vos no sembraste contención, no pretendas cosechar lo que no sembraste. Amén. Y pasa también por la familia. Nosotros como padres, si no sembramos respeto, no sembramos honradez, no sembramos sinceridad, lamentablemente cuando nuestros hijos crezcan no vamos a recibir lo mismo. No, por supuesto que no. O sea, es así. No. ¿Por qué se dice la ley de la siembra y la cosecha? Porque se cumple a cabalidad. Amén. Es un principio que se cumple a cabalidad. Si yo siembro amor, en el futuro voy a recibir amor. Si yo siembro odio, en el futuro voy a cosechar odio. Desprecio. Si yo siembro desprecio, no vaya a querer el día de mañana que todos empaticen con usted. No, si yo siembro desprecio, cosecharé desprecio. Indiferencia, cosecharé indiferencia. O sea, y si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Amén. Y este principio se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Se aplica en lo afectivo, en lo moral, se aplica en lo económico, en lo financiero. Amén. En todo. De hecho, la iglesia de Filipos era una iglesia, ¿sí?, que donde este principio se cumplía, porque entendió bien el principio, exactamente. Ellos enviaban ofrendas a Pablo mientras estaba allí preso, amén, y Pablo les decía: yo sé vivir con lo mucho y con lo poco, en todo tiempo. Qué maravilloso esa palabra que Pablo enseña, y aún la capacidad que tenía Pablo de estar ahí encerrado, de estar encadenado, de estar en una cárcel húmeda, fría, tal vez padeciendo hambre, pero de ahí alentaba a la iglesia de Filipo y le decía que no estén tristes, que no estén en amargura, que él sabía realmente que las oraciones que ellos iban a hacer traerían la liberación. Amén. Hay un pasaje, hay un versículo de la Biblia que lo dice: sé que sus repetidas oraciones traerán liberación. Amén. A mi vida. Amén. Entonces, mire el ejemplo de Pablo para con esta iglesia. Amén. Que los alentaba aún en medio de sus prisiones. Él los alentaba a que no se desanimen, sino Amén. a que inviertan en la oración. Por eso en esta tarde, hermano, reciba la fortaleza de parte de Dios, reciba el gozo de Dios. Fíjese que esta iglesia era una iglesia que Pablo, si bien estaba pasando por un periodo de desaliento, Pablo los animaba, amén, los animaba a estar bien. Por ejemplo, una de las características que Pablo les decía ahí en el capítulo, a ver si lo tenemos, capítulo 1, versículo 4 al 2, es medio largo, pero bueno, voy a leer algunas cositas nada más, así muy, muy rapidito. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando, dice, con gozo por todos vosotros, con gozo. Aún estando en la cárcel. Amén. Y entonces él instaba a la iglesia a que debe haber ese gozo en todo momento. ¿Y ese gozo cuál es? Es el gozo de deleitarse en las cosas de Dios. No es el gozo pasajero, no es esa alegría de que hoy estoy bien porque me pasó algo bueno y después al rato estoy triste. No, él decía estar gozoso, pero deleitándose en las cosas de Dios. Amén. Entonces decía: porque siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, y sigue, ¿no? Ahí es maravilloso todo. El libro de Filipenses es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Mira, el capítulo 2, versículo, 17 y 18, fíjate lo que dice. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos
y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. O sea, no hay que estar triste. Estamos pasando o podemos pasar circunstancias contrarias porque había una situación. Pablo estaba encarcelado, la iglesia como que se había tirado a bajonear, hermanos, porque había, como dije al principio, una estrecha relación, pero ellos habían puesto su confianza en Dios y Pablo los alentaba a gozarse en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y una cualidad de la iglesia de Filipo, que es el término que nosotros le vamos a enseñar, que tal vez no sé si lo habrá escuchado en alguna oportunidad, pero esta iglesia, al saber y al conocer la verdadera palabra y la doctrina de Cristo, Amén. eran cristocéntricos. Amén. cristocéntricos. Y esto es lo que queremos enseñarle en esta noche. Bueno, yo sé que muchos lo pueden llegar a saber, pero hay que entenderlo de esta manera. Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que gira alrededor de Cristo. Amén. Amén. Que cuando sucede algo, va a las plantas de Cristo. Que cuando cualquier situación los afecta, va a la presencia de Cristo. Amén. Amén. Era una iglesia cristocéntrica porque habían entendido el valor de lo que el Señor Jesús había hecho en la cruz, el precio que había pagado y cómo el Señor Jesucristo nos dio vida eterna y nos justificó delante del Amén. Dios eterno, maravilloso. Amén. Cristocéntrica quiere decir Amén. que su motor, Amén. su eje, el centro de toda su vida y de todas las áreas de su vida era Cristo Jesús. Por tal motivo, por eso, porque entendieron el valor de lo que hizo Cristo, el sacrificio que hizo Cristo. Muchas veces nosotros solamente nos acordamos de Cristo cuando estamos mal. Amén, cuando hay necesidad. Y dice la palabra de Dios, y a través del ejemplo de los filipenses, nuestra vida tiene que estar ligada a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestro hogar. En todas las áreas de nuestra vida, primero tiene que ser Cristo. Escuchá, mirá lo que dice. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Aleluya, una declaración maravillosa. Amén. Y ahí es donde Cristo es el centro. Amén, amén, porque amén. no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Amén. que Cristo Jesús es nuestro centro. Por eso nosotros debemos abocarnos a Él. Amén. Hay muchas personas que caminan a la deriva, sin consultar. Sin saber, sin consultar, tomando decisiones que luego que parecen buenas en el momento y luego son decisiones equivocadas. ¿Cuántas personas han fracasado en tantos proyectos y en tantas cosas que han emprendido en la vida? ¿Por qué? Porque no está la capacidad, no está la sabiduría y no está la convicción en ellos que Cristo sea el centro de sus vidas. Cuando yo digo recibo a Cristo en mi corazón, todo mi corazón tiene que ser para Cristo. Amén. No una parte, no decir, bueno, a ver, Cristo es mi Rey y Señor, pero cuando estoy en el culto, luego que me voy del culto, puedo seguir fumando, puedo seguir tomando, puedo seguir yendo a los bailes, puedo seguir haciendo esto, aquello, adulterando, fornicando, haciendo esto, aquello. ¿Por qué? Porque una partecita nada más es para Cristo. No, sin embargo, la Biblia nos enseña y nos muestra que cuando Cristo regenera un corazón, todo el corazón tiene que ser regenerado. Amén. Por eso, hágase esta pregunta en esta tarde. Usted que nos está escuchando, ¿Cristo ha regenerado su vida? ¿Le ha dado usted lugar a Cristo para que Cristo cambie y transforme todas aquellas cosas que muchas veces estorban para que realmente el centro de su vida sea Cristo? ¿Es usted un cristiano cristocéntrico? Amén. Eso es lo que nosotros queremos Amén. enseñarle y transmitirle, que Cristo es el núcleo de toda nuestra existencia. Amén. Y Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él es todo, Él es el Amén. todo.
porque Él es la vida, Él es la salvación, Él es el camino, Él es el que prometió que va a volver, Él es todo, Él es el que hizo el sacrificio, el que pagó el precio por usted y por mí, el que ocupó nuestro lugar, el que recibió el azote, el que recibió el vituperio, el que lo patearon, lo bofetearon, lo lastimaron. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, ese es Cristo. Amén. Cuando decimos que somos cristocéntricos es porque podemos echar mano al versículo que hemos leído al principio que decía, por eso lo repetí muchas veces, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Amén. Todo, porque somos cristocéntricos, debemos ser así, todo lo tenemos que poder en Cristo, amén. Agradecemos a Dios porque Él nos da esta oportunidad de poder mostrarles a ustedes, hermanos amados, de que este Dios que estamos predicando es un Dios maravilloso, es un Dios que no es sordo, no, Él no es indiferente a nuestras necesidades, amén, pero hay un paso que cumplir. Si nosotros vamos a Dios a través de Jesucristo, nuestras oraciones, nuestro clamor y todas las cosas van a ser contestadas cuando permanecemos en Él, amén. Ahora, si nos desviamos y vamos a la par por el camino, por el lado, digamos, por la banquina de la calle, realmente estamos yendo por el camino equivocado. Amén. Y esta iglesia tenía también una meta y Pablo les instaba, le decía, prosigan al blanco, sigan adelante, amén, no miren hacia atrás. La meta es Cristo Jesús, la meta es la salvación, esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Debemos tener, proseguir al blanco, y ¿quién es el blanco perfecto? Es Cristo Jesús. Cristo. No desviar nuestra mirada a otras cosas, no dejar que el enemigo nos haga desviar ni nuestra mirada ni nuestro caminar, sino sigamos adelante, sigamos avanzando, debemos avanzar. Y ahí en Hebreos 10:39, ¿qué dice? A ver, Hebreos 10:39. A ver, Cris. Rapidito. Hebreos 10:39. Nosotros los cristianos vamos hacia adelante. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, amén, para preservación del alma. Amén. No somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. No somos de aquellos, somos los que seguimos adelante a pesar de las circunstancias, de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles que nos tocan vivir, pero Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestro eje, Él es nuestra ayuda, Él es el blanco perfecto, Él es el quien nos acompaña, el que nos guía, el que nos guarda, el que nos protege y el que nos dará vida eterna y salvación para nuestras almas. Aleluya. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene adelante, prosigo a la meta. Amén. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amén, la pregunta es, ¿usted es cristocéntrico o quiere ser cristocéntrico? Hoy tiene que rendir su vida a la presencia de Dios. Amén. Tiene que dejar y desechar todo lo que es mundanalidad en nuestras vidas, todo lo vano, todo lo que nada aprovecha en nosotros, sino que abocarnos a servir a Cristo, a que Cristo sea en nuestro centro, que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestro hogar, que Él dirija nuestras familias. Muchas veces hay conflictos en la familia. Dejemos que Cristo, que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros, pero démosle el lugar que se merece Cristo en nuestras vidas. Amén. La iglesia de Filipos era una iglesia que el apóstol Pablo también les enseñaba, que tenía otra característica, enseñaba a caminar en humildad y a servir. Amén. Amén. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia queriendo recibir de Dios, ¿sí? Pero no queremos dar, no queremos servir. ¿Entiende? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. A ver, una manera de servir a Dios no tan solamente es predicar o coordinar en la iglesia o tocar una guitarra. Servir a Dios es en todos los ámbitos,
Amén, que la iglesia debe trabajar, ayudar al necesitado, tenderle la mano al que está pasando por una crisis, sabernos dar cuenta, llevar una palabra de aliento a aquel que está entristecido, que está pasando por un problema, no sé, vamos a poner un problema de, no sé, de cualquier ámbito familiar, visitar los hospitales, Hay tanto para hacer, y es tan lindo servir a Dios, y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Amén, amén. Con un propósito. Si bien podemos ir a la iglesia, podemos gozarnos ahí en la iglesia, en la hermandad, confraternizar, pero ¿sabe qué? Dios lo llamó a usted para que vaya a rescatar almas. Amén. Para predicar. Para trabajar en la iglesia. Para trabajar en la iglesia, para no quedarnos sentaditos. Es lindo estar en el culto, es lindo sentir la presencia de Dios, pero Dios, como dicen allá, nos llamó con un propósito, y la iglesia debe trabajar, la iglesia debe estar activa, la iglesia debe tenderle la mano al necesitado para que la mano de Dios se mueva con poder. Amén. Amén. Hay cosas que nosotros como iglesia muchas veces, transcurriendo el tiempo, muchas veces van quedando en el camino actividades y cosas que van quedando ahí relegadas, pero nosotros a través de esto queremos incentivarlos para que la mano de Dios se mueva en una forma especial, porque ciertamente todo lo que nosotros hacemos, como lo hacía la iglesia de Filipos, no quedará sin recompensa, pero no trabajemos por esa recompensa que Dios tiene para nosotros, sino por amor. Amén. Cuando tiene que estar el amor de Dios en nosotros, tiene que estar esa recompensa de poder ser, la recompensa que Dios puede dar a nuestras vidas, el premio está allá arriba. Amén. El premio está allá arriba. O sea que nosotros debemos trabajar sin interés alguno de ser recompensados aquí en la tierra. Trabajemos, invirtamos para el reino de los cielos, invirtamos para pagar nuestra morada allá arriba, ¿o no, Cris? Amén. Y por supuesto, trabajemos para invertir y para que tener una buena morada en el reino de los cielos. Escuchá una cosa, mira, yo ayer lo decía en la iglesia. Pablo instaba a la iglesia a estar siempre gozosa y a estar siempre en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando hay personas que sufren depresión? ¿Qué hacemos cuando hay personas que sufren de ansiedad, de crisis, de pánico? ¿Qué hacemos con esto? Y hay una respuesta en la Escritura, hay una respuesta en la palabra de Dios con respecto a todas estas cosas. Cómo escapar, por ejemplo, de la ansiedad. Fíjese en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo, mire, en el versículo 6 dice lo siguiente, yo se los marcaba ayer en la predicación en la iglesia. ¿Y qué hacemos contra todas esas cosas cuando no sabe uno qué hacer, que va, que viene, o que se siente, estoy mal porque nadie me quiere, o porque me fue mal en una cosa o la otra? Dice, fíjese la recomendación que Pablo le hacía a la iglesia. Les decía en el 4:6, por nada estéis afanosos, o sea, no estén sin hacer nada. Amén. Sino dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y vuelve a repetir, en Cristo. ¿Por qué? Porque era una iglesia cristocéntrica. Amén. Qué maravilloso es esto. Bueno, qué bueno poder compartir la palabra de Dios. A ver, escuchamos, hay una alabanza que queremos también acompañar esta palabra. Amén. Para que usted también se deleite y quede también en su corazón esta palabra maravillosa. ¿Le gustó? Es un cristocéntrico. Amén. Ahora tiene una palabra más para poder incorporar en su léxico. Amén, gloria a Dios. Escuchamos esta palabra. Vamos al corte musical y escuchamos esta hermosa alabanza. Caminando hacia la meta,